Antes de comenzar esta historia, es a pedido de @hackreaper_G6L. Espero que te guste. Nota. Esta historia ha sido escrita con la asistencia de una inteligencia artificial. Quiero aclarar que aunque el texto es generado por la IA, todas las ideas, la trama, los diálogos clave y los acontecimientos son 100% míos. Yo soy el director de esta orquesta. La IA es solo el instrumento, ya que escribir no es mi fuerte, pero tengo la imaginación para crear esto. Espero que disfruten la lectura, la verdad es que está quedando bastante bien. Capítulo único. La cicatriz del silencio. La lluvia en Konoha no siempre limpiaba. A veces, simplemente ahogaba. Kakashi Atake, el sexto Hokage, conocía la diferencia por el sonido. Había lluvias de verano, ligeras y rítmicas, que invitaban a los niños a saltar en los charcos y a los comerciantes a vender paraguas de papel aceitado con sonrisas en los rostros. Y luego estaba esta lluvia. Una cortina densa, fría y vertical que golpeaba los tejados con la insistencia de un dedo huesudo tamborileando sobre una mesa vacía. Era una lluvia de finales de otoño, una que calaba en los huesos viejos y hacía palpitar las cicatrices que la medicina médica había declarado curadas hacía años. Desde la ventana circular de la torre del Hokage, la aldea era un borrón de luces grises y sombras líquidas. Kakashi exhaló, y su aliento empañó el cristal. Se sentía, no por primera vez, como un animal disecado expuesto en una vitrina. Lord Hokage, la voz de Shikamaru sonó desde el otro lado de la puerta, amortiguada por la madera de roble y el cansancio acumulado de una jornada de 12 horas. Se ha ido, respondió Kakashi, sin girarse. Su voz era ronca, arrastrando las sílabas con esa pereza calculada que había perfeccionado durante décadas para mantener a la gente a distancia. La reunión con los delegados del país del rayo es mañana a primera hora. Necesita revisar los protocolos de comercio de chakra medicinal. Dije que se ha ido. El Hokage es un concepto abstracto. Yo soy solo un mueble con sombrero. Escuchó un suspiro al otro lado, seguido del sonido de pasos arrastrados alejándose. Shikamaru Nara era un genio, pero incluso él sabía cuando una batalla estratégica estaba perdida. Kakashi se permitió una media sonrisa bajo la máscara, una que no llegaba a sus ojos. Se giró hacia el escritorio. La montaña de pergaminos parecía haber crecido en los 5 minutos que había pasado mirando la lluvia. La burocracia era el enemigo más formidable al que se había enfrentado. Madara Uchiha podía lanzar meteoritos, pero los formularios de presupuesto de infraestructura tenían la capacidad de devorar el alma lentamente, mordisco a mordisco. Se sentó, la silla de cuero crujiendo en protesta. Su cuerpo se sentía rígido. A sus casi 40 y tantos años, seguía siendo letal, una herramienta afilada, pero el mantenimiento de esa herramienta requería más esfuerzo que antes. Ya no tenía el Sharingan drenando su chakra constantemente, una ausencia que, irónicamente, a veces se sentía más pesada que la presencia del ojo prestado. Su lado izquierdo estaba ciego a la magia, viendo el mundo en los tonos planos y normales que veía cualquier civil. A veces, en la oscuridad, todavía intentaba activar un Mangekyou que ya no existía, buscando un Kamui para escapar de las reuniones del consejo. Un golpe seco en la ventana interrumpió su autocompasión. No en la puerta. En la ventana. Kakashi no se sobresaltó. Ni siquiera levantó la vista del informe sobre la importación de arroz. Es un tercer piso, Anko. Hay escaleras. La gente civilizada las usa. El pestillo de la ventana chasqueó, una violación de seguridad que él tendría que discutir seriamente con los Anbu de guardia, aunque sospechaba que la intrusa había pasado por los puntos ciegos intencionalmente, y el marco se deslizó hacia arriba. Una ráfaga de viento húmedo, olor a ozono, hojas podridas y ese aroma dulce y empalagoso del dango barato invadió la oficina estéril, rompiendo la atmósfera de encierro. Anko Mitarashi entró empapada, goteando agua sobre la alfombra ceremonial que había costado más Ryō de lo que Kakashi consideraba ético. Llevaba su habitual gabardina beige, ahora oscurecida por el agua y pesada, pegada a su cuerpo. Su cabello violeta estaba apelmazado contra su cráneo y cuello, y tenía una hoja pegada en la mejilla. Las escaleras son para los viejos y los aburridos, Hokage-sama, dijo ella, escupiendo el título honorífico como si fuera una semilla de sandía. Se sacudió como un perro mojado, enviando gotas de lluvia sobre los documentos oficiales. Y tú eres ambas cosas, así que te las dejo a ti. Kakashi dejó la pluma sobre el tintero con cuidado deliberado. Cruzó las manos bajo la barbilla y la observó. Anko había cambiado. Todos lo habían hecho. La guerra no dejaba a nadie intacto, pero con ella era diferente.
Había una pesadez en su postura que no tenía nada que ver con los kilos que había ganado o perdido a lo largo de los años, sino con el espacio que ocupaba. Siempre había sido ruidosa, una fuerza de la naturaleza diseñada para incomodar, pero ahora había bordes afilados en su risa, grietas en la porcelana. «Estás mojando los tratados de paz con la arena», señaló él suavemente. «Mejor. Quizás Gaara se lo tome como una ofensa y tengamos algo de acción». Anko se dejó caer en el sofá de visitas, subiendo las botas llenas de barro sobre la mesa de té. Sacó un dango de uno de sus bolsillos internos. Milagrosamente, estaba seco. «Tengo un informe. Pero como sé que Shikamaru me lo filtraría y lo pondría en la pila de para cuando el infierno se congele, te lo traigo en persona». Kakashi la estudió con su único ojo visible. La marca de maldición en su cuello había desaparecido, borrada cuando Sasuke revivió a Orochimaru durante la guerra. Pero Anko todavía se llevaba la mano allí inconscientemente cuando estaba estresada, o cuando llovía. El tejido fantasma de una esclavitud que había definido su vida desde la niñez. ¿Un informe nocturno?, preguntó Kakashi. A menos que Orochimaru haya decidido abrir una pastelería ilegal, dudo que sea urgente. El nombre del Sannin hizo que la sonrisa de Anko se tensara, volviéndose una línea fina y peligrosa. Dejó el dango a medio comer sobre la mesa. «No está lejos», dijo ella, y su voz bajó una octava, perdiendo la teatralidad habitual. «Encontré algo. Una de las viejas casas seguras. Sector norte, cerca de los acantilados grises, en la frontera con el país de los campos de arroz». Pensé que habíamos limpiado todos esos nidos de ratas. Kakashi se puso serio. Su postura cambió sutilmente, los hombros se tensaron. El ocaje perezoso desapareció. El ambú emergió. Este estaba profundo. Sellado con fuinjutsu de la época de la Segunda Guerra. El equipo de rastreo pasó por encima 3 veces sin notarlo. Anko se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ansiedad y hambre de caza. Se activó ayer. Una señal de chakra residual. Alguien entró, Kakashi. O algo salió. Kakashi cerró los ojos un momento. Visualizó el mapa del sector norte. Terreno difícil, montañoso, lleno de cuevas naturales y bosques densos donde la luz del sol rara vez tocaba el suelo. Perfecto para esconder secretos. ¿Por qué no lo reportaste a Sai? Su división se encarga de, al diablo con Sai y sus ex-raíz. Ladró Anko, golpeando la mesa con el puño. El sonido resonó en la oficina vacía. Esto es mío. Es mi basura. Yo sé cómo piensa él. Yo sé dónde pone las trampas. Si mandas a un escuadrón estándar, van a morir antes de tocar el pomo de la puerta. Hubo un silencio. La lluvia seguía golpeando el cristal, un metrónomo incesante. Kakashi entendía lo que ella no decía. Anko se sentía obsoleta. El mundo avanzaba hacia una paz tecnológica, una era de cooperación donde los asesinos especializados en venenos y tortura psicológica como ella empezaban a ser reliquias incómodas. Necesitaba esto. Necesitaba cerrar una puerta que la guerra había dejado entreabierta. Pero también había peligro. Anko era impulsiva, emocionalmente volátil cuando se trataba de su antiguo maestro. No puedo autorizar una misión en solitario para ti, Anko, dijo Kakashi finalmente. Ella se puso de pie de un salto, la indignación emanando de ella como calor físico. No necesito tu autorización para ir al baño, mucho menos para... No he terminado, la interrumpió Kakashi, alzando una mano enguantada. Se levantó de su silla. Sus rodillas crujieron, un recordatorio de que él también era una reliquia. Dije que no puedo autorizarte a ir sola. Caminó hacia el perchero donde colgaba su capa blanca con las llamas rojas en el borde. La miró con desdén. Era pesada, ceremonial y ridícula para el combate. En su lugar, tomó un chaleco táctico estándar de Jonin que guardaba en un armario, desgastado por el uso, y se lo abrochó sobre la ropa negra ajustada. Anko parpadeó, la confusión reemplazando momentáneamente su ira. ¿Qué estás haciendo? Tengo un exceso de horas administrativas acumuladas, dijo Kakashi, ajustándose los guantes y comprobando la bolsa de armas en su muslo. Kunais, shurikens, sellos explosivos. El peso familiar era reconfortante, como volver a casa. Y según el artículo 14, inciso B de los estatutos del Hokage, tengo la prerrogativa de realizar inspecciones de campo cuando la seguridad nacional lo requiera inminentemente. Se giró hacia ella. Sin el sombrero y la capa, parecía 10 años más joven, aunque la mirada en su ojo derecho era antigua. ¿Vienes o te quedas comiendo dango?, preguntó. Anko soltó una carcajada, un sonido áspero y genuino que rompió la tensión.
Eres un bastardo irresponsable, ataque. La aldea va a arder si Shikamaru se entera. Entonces será mejor que nos movamos rápido. El viaje hacia el sector norte fue un ejercicio de memoria muscular y silencio compartido. Correr por las ramas de los árboles bajo la lluvia torrencial era algo que ambos habían hecho miles de veces. El chakra se adhería a las suelas de sus sandalias, permitiéndoles desafiar la gravedad y la fricción. Eran sombras rápidas, apenas perturbando las hojas empapadas a su paso. Kakashi lideraba, no por rango, sino por hábito. Su cuerpo se movía con una economía de esfuerzo absoluta. A diferencia de Naruto, que era un huracán de energía, o de Gai, que era pura potencia explosiva, Kakashi era eficiencia líquida. Fluía alrededor de los obstáculos. Pero Anko notaba los cambios. Notaba cómo él favorecía ligeramente la pierna derecha al aterrizar, cómo su respiración, aunque controlada, era un poco más pesada de lo que recordaba en sus días de Ambu. Ella no estaba mejor. Sentía el frío de la lluvia filtrándose en las articulaciones de sus hombros, allí donde los sellos malditos experimentales de Orochimaru habían desgarrado el músculo años atrás. Su resistencia no era la misma. El alcohol y las noches de insomnio habían cobrado su precio, añadiendo una capa de letargo que tenía que quemar con pura fuerza de voluntad. Después de 2 horas de carrera ininterrumpida, el bosque cambió. Los árboles de hoja caduca de Konoha dieron paso a pinos negros, retorcidos y cubiertos de musgo oscuro. El terreno se volvió rocoso, ascendiendo hacia las estribaciones de las montañas. Kakashi alzó una mano, cerrando el puño. Señal de alto. Aterrizaron sobre una rama gruesa de un pino centenario. Abajo, el suelo estaba cubierto de una neblina baja que brillaba débilmente bajo la luz de la luna oculta por las nubes de tormenta. Estamos cerca, susurró Anko. Se acuclilló junto a él, sus sentidos de serpiente probando el aire. Sacó la lengua inconscientemente, captando partículas químicas. Azufre. Y algo más, formaldehído rancio. No siento chakras activos, murmuró Kakashi, descubriendo su ojo izquierdo. La cicatriz vertical que cruzaba su párpado parecía más blanca en la oscuridad. Sin el Sharingan, su visión nocturna era humana, limitada. Se sentía vulnerable, una sensación que odiaba admitir. Pero hay una barrera. Puedo sentir la estática en el aire. Es una barrera de sangre, dijo Anko, señalando hacia una formación rocosa a unos 100 metros. Parecía una simple pared de acantilado, pero para el ojo entrenado, la disposición de las rocas era artificial. Necesita una llave genética. O fuerza bruta. La fuerza bruta alertará a quien sea que esté dentro, o activará la autodestrucción. Kakashi la miró. ¿Tienes la llave? Anko sonrió, pero no había alegría en ello. Se mordió el pulgar, haciendo brotar una gota de sangre espesa. Soy la llave, Kakashi. Soy la única llave que dejó viva. Saltaron al suelo. El barro chapoteó bajo sus sandalias. Se acercaron a la pared de roca. Anko trazó una línea de sangre sobre una grieta específica en la piedra, luego realizó una secuencia de sellos manuales tan rápida que los dedos se volvieron borrosos. Serpiente, jabalí, rata, serpiente. La roca no se movió con un estruendo mecánico. Simplemente se disolvió en una niebla gris, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. El olor a humedad y a productos químicos antiguos golpeó sus rostros. Damas primero, dijo Kakashi, sacando un kunai y adoptando una posición defensiva en la retaguardia. Cobarde, replicó ella, pero entró sin dudarlo. El interior del refugio estaba sorprendentemente seco. Las paredes estaban revestidas de metal oxidado y tuberías que goteaban fluidos de colores dudosos. La única luz provenía de hongos bioluminiscentes que crecían en las esquinas, un experimento botánico fallido que se había adaptado al entorno. Esto es viejo, observó Kakashi, pasando un dedo enguantado por una mesa de trabajo cubierta de polvo. Había viales rotos y pergaminos carcomidos por la humedad. Preinvasión a Konoha, diría yo. Sí. Aquí fue donde desarrolló los primeros prototipos de la separación de almas, dijo Anko. Su voz resonaba con un eco metálico en el pasillo. Yo estuve aquí. Tenía 12 años. Kakashi se detuvo. Miró la espalda de Anko. Ella caminaba rígida, con los hombros tan altos que casi tocaban sus orejas. A los 12 años, Kakashi ya era un Jonin, un asesino que había perdido a su padre y a sus compañeros de equipo. Pero Anko había sido moldeada, torturada y descartada por la persona en la que más confiaba. No tenemos que hacer esto esta noche, Anko, dijo él, rompiendo el silencio táctico. Su voz era suave, carente de la ironía habitual.
Podemos sellar la entrada y traer un equipo de demolición mañana. Anko se detuvo frente a una puerta de acero pesado al final del pasillo. Tenía el símbolo de la serpiente grabado en el centro. No, dijo ella, sin girarse. Hay algo aquí que me llama. Lo he sentido en mis sueños. Un tirón. Como si hubiera dejado una parte de mí aquí y estuviera gritando. ¿El sello maldito? Ya no tengo el sello. Se tocó el cuello instintivamente. Pero el chakra deja huellas. Tú lo sabes mejor que nadie, señor Kakashi del Sharingan. ¿No sientes a veces el ojo que ya no tienes? ¿No te pica la cuenca cuando hay peligro? Kakashi guardó silencio. Sí. Lo sentía. Sentía el peso de Obito, la visión fantasma que predecía movimientos que sus ojos normales no podían ver. Abre la puerta, ordenó Kakashi, aceptando la realidad. Eran dos fantasmas persiguiendo ecos. No había otra forma de terminar la noche. Anko empujó. La puerta chirrió, protestando contra décadas de óxido, pero cedió. La sala que se reveló ante ellos no era un laboratorio. Era una biblioteca. O lo que quedaba de una. Estanterías volcadas, miles de pergaminos esparcidos por el suelo como hojas muertas. Y en el centro de la sala, iluminado por un único pozo de luz que se filtraba desde alguna grieta en la superficie muy por encima de sus cabezas, había un escritorio. Sentado tras el escritorio, había una figura. Kakashi se movió tan rápido que el aire estalló. En un parpadeo, estaba frente a Anko, kunai en mano, imbuido con chakra de rayo. El Chidori no se formó, requería demasiado chakra y el Sharingan para controlarlo con seguridad en espacios cerrados, pero la electricidad azul bailó sobre el metal de su arma, iluminando la habitación con destellos estroboscópicos. ¡Quieto!, gritó Kakashi. La figura no se movió. Anko apartó el brazo de Kakashi con brusquedad. Está muerto, Kakashi. Míralo. Kakashi entrecerró el ojo. La luz del rayo iluminó el rostro de la figura. No era una persona. Era una marioneta. Una de las creaciones humanas de Sasori, o quizás un prototipo temprano. La piel era de porcelana agrietada, el cabello sintético. Pero llevaba la ropa de un ninja de Konoha. Un chaleco táctico antiguo. Y tenía una máscara. Anko caminó hacia el escritorio, ignorando la postura defensiva de Kakashi. Sus botas crujieron sobre los pergaminos secos. No es una trampa, susurró ella, su voz temblando ligeramente. Es un santuario. ¿Un santuario? Kakashi relajó su postura, disipando el chakra del rayo, pero no envainó el arma. Mira lo que está leyendo. La marioneta tenía las manos colocadas sobre un libro abierto en el escritorio. Anko señaló la página. No era un jutsu prohibido. No eran planes de invasión. Era un anuario de la Academia Ninja de Konoha. De hace 30 años. La página estaba abierta en la clase de graduación de Anko. Su foto, una niña de ojos grandes y sonrisa desafiante, estaba marcada con un círculo de tinta roja. Pero no era un círculo de objetivo. Era cuidadoso. Casi nostálgico. Orochimaru, Anko susurró el nombre con una mezcla de repugnancia y una tristeza devastadora. Tocó el papel amarillento. Él guardaba esto. Aquí. En la oscuridad. Mientras experimentaba con niños, mientras mataba al tercero, guardaba mi foto de graduación. Kakashi se acercó. La escena era grotesca y conmovedora a la vez. La complejidad de Orochimaru siempre había sido su capacidad para amar y destruir con la misma intensidad. Anko había sido su alumna favorita, su proyecto, su hija retorcida. ¿Por qué activaste la alarma?, preguntó Kakashi a la habitación vacía. No fui yo, dijo Anko, leyendo un pergamino que estaba al lado del anuario. Fue un temporizador. Estaba programado para abrirse hoy. 10 años después de su muerte oficial a manos de Sasuke. Un mensaje póstumo. No. Anko levantó un frasco pequeño de vidrio oscuro que estaba junto al libro. El líquido dentro brillaba con un violeta iridiscente. Un regalo. Anko, no toques eso. Podría ser, es el antídoto, dijo ella, girando el frasco bajo la luz. O más bien, el restaurador. ¿Para qué? Ella se giró hacia él. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era feroz. Para el daño celular. El sello maldito del cielo me daba poder, pero devoraba mi vida. Acortaba mis telómeros. Orochimaru siempre dijo que si sobrevivía al proceso de eliminación, mi cuerpo colapsaría prematuramente a los 40 años. Se rió, un sonido seco. Resulta que tenía planeado darme la cura si lograba sobrevivirle. Kakashi sintió un escalofrío. La manipulación de Orochimaru trascendía la muerte y el tiempo.
Incluso en un acto de bondad, estaba ejerciendo control, demostrando que siempre había sabido más, que siempre había estado un paso por delante. ¿Vas a tomarlo?, preguntó Kakashi. Anko miró el frasco. Luego miró a la marioneta inerte con la máscara de Konoha. Si lo tomo, acepto su última voluntad. Si no lo tomo, muero joven y con dolor, tal como él predijo que pasaría sin su ayuda. La lluvia afuera había arreciado. Se escuchaba el retumbar lejano de un trueno, vibrando a través de las capas de roca y tierra. Estaban solos en una tumba de recuerdos, dos soldados rotos frente a la herencia de un monstruo. Kakashi envainó su kunai con un clic metálico. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con una suavidad que rara vez mostraba. Hay una tercera opción, dijo. Anko alzó la vista, encontrándose con el ojo oscuro y cansado del Hokage. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu sabiduría infinita, ataque? Dámelo a mí, extendió la mano. Sakura y Tsunade-sama pueden analizarlo. Pueden replicarlo. Sintetizarlo. Si te curas, será con la ciencia de Konoha, no con la brujería de Orochimaru. Lo tomaremos bajo tus términos, no los suyos. Anko miró la mano enguantada de Kakashi. Miró sus dedos largos, marcados por cicatrices de Michidoris. Luego miró el frasco. La tensión en sus hombros, esa que había llevado desde que entró en la oficina, comenzó a desmoronarse. Eres un idiota idealista, murmuró, pero depositó el frasco en la palma de Kakashi. En ese momento, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. No fue un trueno. Fue una explosión. El techo del pasillo por donde habían entrado colapsó con un rugido ensordecedor, levantando una nube de polvo y escombros que llenó la habitación en segundos. La luz de los hongos se extinguió bajo la caída de rocas. Oscuridad total. Kakashi. Gritó Anko, tosiendo en el polvo. Estoy aquí, la voz de Kakashi estaba tranquila, justo a su lado. Sintió su mano agarrar su brazo para estabilizarla. Parece que el temporizador tenía una segunda función. Borrar la evidencia después de la entrega, dedujo Anko, maldiciendo. Típico. Nos dio el regalo y luego cerró la tumba con nosotros dentro. Kakashi encendió una pequeña llama de chakra en la punta de su dedo, iluminando sus rostros manchados de hollín. El aire se estaba volviendo denso rápidamente. La salida estaba bloqueada por toneladas de granito. Estamos atrapados, dijo Anko, evaluando la situación con frialdad profesional. El oxígeno durará unas 6 horas con estas dimensiones. Quizás 8 si dejamos de hablar y respiramos despacio. Kakashi miró a su alrededor. La biblioteca estaba intacta, pero el pasillo era impenetrable. Bueno, dijo, sentándose en el suelo y recostando la espalda contra el escritorio de la marioneta. Al menos no tengo que ir a la reunión con el país del rayo mañana. Anko lo miró incrédula, y luego, a pesar de la situación mortal, soltó una carcajada histérica. Se dejó caer a su lado, hombro con hombro, en la oscuridad iluminada por la débil llama de chakra. Odio que tengas razón, dijo ella, cerrando los ojos. Cuéntame algo, Kakashi. Mientras esperamos a asfixiarnos o a que alguien note que el Hokage ha desaparecido. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué viniste realmente? No fue por el reglamento. Kakashi miró la llama en su dedo. Pensó en la oficina vacía, en la lluvia, en el silencio de su apartamento donde nadie lo esperaba. Porque la lluvia suena demasiado fuerte cuando estás solo, admitió, en un susurro que era más para él que para ella. Anko no respondió con palabras. Simplemente buscó su mano en la oscuridad, entrelazando sus dedos ásperos con los de él. Un gesto de anclaje. 2 náufragos en una isla de piedra. Y allí, bajo la tierra, mientras el aire se volvía pesado y el mundo de arriba seguía girando sin ellos, comenzó la verdadera conversación. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad con peso físico. Presionaba contra los tímpanos, se colaba por las fosas nasales y se asentaba en el pecho como un animal dormido pero pesado. Habían pasado quizás 3 horas. O tal vez 30 minutos. En el vacío sellado de la tumba de Orochimaru, el tiempo se había disuelto, perdiendo su estructura lineal para convertirse en un ciclo repetitivo de respiraciones cada vez más superficiales. Kakashi Atake mantenía la pequeña llama de chakra en la punta de su dedo índice. Era un gasto de energía trivial para un Kage, incluso para uno con sus reservas mermadas, pero en ese espacio cerrado, la luz parpadeante proyectaba sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre los rostros de porcelana rota de las marionetas y los lomos de los libros prohibidos. La llama oscilaba, volviéndose azul en la base y naranja en la punta, un recordatorio visual de que el oxígeno se estaba consumiendo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?
La voz de Anko rompió el silencio. Sonaba pastosa, arrastrada. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el escritorio de madera negra, las piernas estiradas y las botas cruzadas. Su cabeza descansaba sobre el hombro de Kakashi, quien estaba sentado a su lado. «Ilumíname», respondió Kakashi. Su voz también había cambiado. La habitual ironía perezosa se había desgastado, dejando al descubierto un tono ronco y cansado. No se había movido para apartarla. De hecho, su brazo derecho descansaba protectoramente sobre los hombros de ella, un gesto que en la superficie habría sido impensable, pero que allí abajo parecía la única ley física válida. Lo gracioso, Anko hizo una pausa para tomar una bocanada de aire que no parecía llenarle los pulmones, es que siempre pensé que moriría gritando. En una batalla. O devorada por una de mis propias invocaciones. O en una mesa de experimentos. Nunca imaginé que moriría de aburrimiento junto al hombre más emocionalmente estreñido de las 5 grandes naciones. Kakashi soltó una exhalación que fue casi una risa. Tengo mis momentos. No, no los tienes. Eres constante. Eres como una roca con un libro porno. El aire se estaba volviendo viciado, cargado de dióxido de carbono. Kakashi podía sentir el comienzo de la cefalea, un martilleo sordo detrás de los ojos. Sabía los síntomas de la hipoxia mejor que nadie. Euforía leve, confusión, letargo y luego, el sueño final. Era una muerte amable, comparada con otras que había visto. Anko, dijo él, mirando la llama. Háblame del frasco. Ella tanteó en la oscuridad de su bolsillo hasta que sus dedos rozaron el vidrio frío. ¿Qué hay que decir? Es ciencia loca. Dijiste que te salvaría. Que evitaría el colapso celular. O tal vez me convierta en una serpiente gigante y te coma. Con Orochimaru, la línea entre cura y broma cruel es muy delgada. Kakashi giró la cabeza ligeramente. Su máscara de tela negra se sentía sofocante. Por primera vez en décadas, sintió el impulso genuino de arrancársela, no por necesidad táctica, sino por hambre de aire puro. ¿Por qué dudas? Preguntó. Luchaste en la guerra. Sobreviviste a Kabuto. Sobreviviste a la marca maldita. Tienes derecho a una vida larga. Tienes derecho a envejecer mal y quejarte del dolor de espalda como el resto de nosotros. Anko se removió, incómoda. El movimiento hizo crujir su gabardina de cuero húmedo. ¿Derecho? Escutió la palabra. Mírame, Kakashi. Soy una reliquia. Mi ninjutsu se basa en técnicas prohibidas. Mis estudiantes en la academia me tienen miedo o lástima. Como Dango hasta reventar para llenar un vacío que tiene forma de colmillos. Si tomo esto, si me curo, entonces ¿qué? No habrá excusa. Tendré que vivir otros 40 años siendo yo. Y no estoy segura de que yo sea alguien que valga la pena salvar. La confesión quedó flotando en el aire estancado. Era la verdad brutal que el alcohol solía ocultar. Anko no temía a la muerte. Temía a la irrelevancia y a la soledad de una vida sin un propósito definido por el trauma. Kakashi cerró su ojo visible. La oscuridad interna era idéntica a la externa. Te entiendo, susurró. Anko levantó la cabeza de su hombro, mirándolo con ojos entrecerrados bajo la luz tenue. No me condescendencias, ataque. Tú eres el Hokage. Eres el héroe. Tienes tu cara tallada en la montaña. Soy un espantapájaros puesto en un campo donde ya no crece nada, dijo Kakashi, con una honestidad desarmante que solo la falta de oxígeno podía provocar. Obito me dio su ojo y luego se lo llevó. Mi padre se fue. Minato-sensei se fue. Rin, la palabra se atascó, pero salió. Rin se fue. Durante años, mi única identidad fue ser el que copia. Un espejo de los talentos de otros. Ahora, sin el Sharingan, a veces me miro al espejo y no veo a nadie. Solo veo a un hombre cansado que finge saber cómo dirigir una aldea en tiempos de paz, cuando lo único que sabe hacer bien es matar en tiempos de guerra. Hubo un silencio profundo. Anko lo miraba como si lo estuviera viendo por primera vez. No al ninja copia, no al sexto, sino al hombre roto debajo del chaleco táctico. Lentamente, con una mano que temblaba por la falta de aire, Anko se estiró hacia su rostro. Kakashi se tensó. Su instinto de combate gritó bloqueo, desvío, contraataque. Pero no se movió. Dejó que los dedos de ella, fríos y manchados de polvo de roca, rozaran el borde de su máscara. Estás desperdiciando oxígeno respirando a través de esto, dijo ella en un susurro ronco. No fue una petición. Fue una declaración lógica. Y algo más. Anko enganchó el dedo en la tela y tiró hacia abajo. La máscara se deslizó sobre la nariz, los labios y la barbilla, quedando acumulada alrededor del cuello.
El aire fresco, o lo que quedaba de él, golpeó la piel desnuda de Kakashi. Se sintió expuesto, como si le hubieran arrancado la piel, pero también hubo un alivio inmediato. Anko no jadeó. No hizo ningún comentario sobre el lunar bajo su labio ni sobre la finura de sus rasgos. Simplemente lo miró, estudiando la curva de su boca, la tensión en su mandíbula. «¿Te ves, humano?», dijo finalmente. Decepcionante, lo sé, Kakashi intentó sonreír, pero salió como una mueca cansada. No, Anko negó con la cabeza. Sus ojos oscuros brillaron. Real. Te ves real. Y te ves tan jodido como yo. Ella se inclinó hacia adelante. No hubo música romántica, ni chispas mágicas. Fue el movimiento gravitacional de dos cuerpos celestes a punto de colapsar. Sus frentes se tocaron. Piel contra piel. Sudor frío contra sudor frío. Compartieron el aire en el espacio minúsculo entre sus rostros. «No vamos a morir aquí, Kakashi», dijo Anko, y su voz tenía un filo nuevo, una determinación nacida de la terquedad. «Me niego a que mi obituario diga que morí abrazada al Hokage en un sótano húmedo. La gente pensaría que estábamos teniendo un romance tórrido y arruinaría mi reputación de soltera amargada». Kakashi soltó una risa suave, y el aliento cálido rozó los labios de ella. «Sería una tragedia para tu reputación, sin duda. Entonces piensa». Ella se apartó unos centímetros, lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Tu cerebro es tu mejor arma, ahora que no tienes el ojo mágico. ¿Cómo salimos?». Kakashi cerró los ojos y forzó a su mente a salir de la niebla de la hipoxia. Visualizó la estructura. El derrumbe bloqueó el pasillo principal. Son toneladas de roca. Incluso si tuviera chakra para un Raikiri a máxima potencia, podría desestabilizar el techo restante y aplastarnos. Necesitamos una salida que no sea la entrada. «No hay otra salida», dijo Anko. Orochimaru diseñó esto como una caja fuerte. Una sola entrada para controlar quién entra y sale. El sistema de ventilación es una red de tuberías de 3 pulgadas de diámetro. Ni siquiera mis serpientes cabrían. ¿Tuberías? Kakashi abrió los ojos. Miró hacia arriba, hacia la oscuridad del techo donde antes había visto filtrarse algo de luz. «Anko, dijiste que sentiste una corriente de aire antes de que todo se viniera abajo». «Sí. Arriba. Cerca de la cúpula. El sistema de ventilación debe tener un punto de extracción principal. Si logramos sobrecargar la presión interna, ¿quieres volar del lugar?». Anko arqueó una ceja. «Te recuerdo que estamos dentro. No una explosión de fuego. Una depresión». Kakashi se levantó, tambaleándose un poco. La falta de aire hacía que sus piernas se sintieran de plomo. «Shiden. Electricidad púrpura. ¿Tu nuevo juguete?». A diferencia del Raikiri, que es una estocada concentrada, el Shiden puede expandirse. Puede comportarse como un líquido o un gas si se manipula correctamente. Si puedo canalizar una descarga masiva hacia las tuberías de ventilación, la expansión térmica repentina del aire y el ozono podría reventar la roca más débil en la superficie, creando una chimenea. «O podría rebotar y freírnos», señaló Anko. «Es un riesgo calculado». Kakashi la miró. Su rostro descubierto mostraba una seriedad absoluta. «¿Es eso o dormirnos?». Anko se levantó, apoyándose en el escritorio. Sacudió la cabeza para despejarse. «Bien. Hagámoslo. Pero hay un problema. No puedes ver las tuberías. Están empotradas en la roca y la oscuridad es total allá arriba. Si fallas el ángulo de entrada, la descarga se disipará en la piedra. Por eso te necesito a ti», dijo Kakashi. «A mí. Mi chakra es de naturaleza fuego y tierra, no rayo. No necesito tu chakra para el ataque. Necesito tus sentidos». Kakashi señaló su propio ojo izquierdo, el normal, el ciego a la magia. «Tú conoces este lugar. Tú sientes este lugar. Dijiste que eras la llave. Tu chakra resuena con la arquitectura de Orochimaru. Necesito que seas mis ojos. Necesito que guíes mi mano». Anko comprendió. No era solo una cuestión técnica. Era un acto de confianza absoluta. Él le estaba pidiendo que tomara el control de su técnica letal. «Ponte detrás de mí», ordenó Kakashi. Ella obedeció, colocándose a su espalda. Rodeó su cintura con los brazos, pegando su pecho a la espalda de él. Podía sentir el calor de su cuerpo a través del chaleco táctico, el latido rítmico de su corazón. «Cierra los ojos», susurró Kakashi. «No mires con la vista. Mira con la memoria. Siente donde fluye el aire. Siente la salida». Anko cerró los ojos. Inhaló profundamente, ignorando el olor a polvo y muerte. Se concentró.
Buscó esa sensación punzante, ese eco antiguo que siempre la había atado a Orochimaru. La arquitectura de la guarida no era solo piedra, era intención. Allí, arriba. A la izquierda. Un punto débil en la roca. Una garganta estrecha por donde la guarida exhalaba. Lo tengo, susurró ella, apretando el abrazo. 11 en punto. Ángulo de 70 grados. A unos 12 metros de altura. Kakashi asintió. Sujétate fuerte. Esto va a ser ruidoso. Kakashi Atake respiró hondo, llenando sus pulmones con el poco aire disponible. Luego, invocó el chakra. No fue el rugido furioso de la bestia con cola de Naruto, ni la marea oscura de Sasuke. Fue un zumbido agudo, preciso, el sonido de 1000 pájaros cantando en una frecuencia imposible. En su mano derecha, la electricidad no era azul. Era de un púrpura intenso, violento, el color de una tormenta de verano al atardecer. La luz iluminó la cueva con una intensidad cegadora, revelando cada grieta, cada partícula de polvo suspendida. Ahora, Anko. Gritó. Arriba. Más a la izquierda. Gritó ella, guiando su torso con el suyo, convirtiéndose en el timonel de su poder. ¡Ay! En esa grieta. Kakashi soltó el Shiren. No fue un rayo recto. Fue un torrente. La electricidad púrpura salió de su mano como un dragón vivo, retorciéndose y buscando el camino de menor resistencia que Anko había señalado. El sonido fue ensordecedor, un crujido que hizo vibrar los dientes en sus cráneos. El rayo impactó la entrada del conducto de ventilación. Por un segundo, no pasó nada. Luego, la física hizo su trabajo. El aire sobrecalentado dentro del conducto se expandió a velocidad supersónica. La roca, debilitada por siglos de humedad y presión, no pudo contener la fuerza. ¡Crack! El techo se abrió. No colapsó hacia adentro, sino que estalló hacia afuera, empujado por la presión. Una columna de luz púrpura atravesó la tierra y salió hacia la noche lluviosa. Escombros cayeron a su alrededor. Kakashi se giró instintivamente, abrazando a Anko y cubriéndola con su cuerpo mientras piedras del tamaño de puños llovían sobre su espalda blindada. Y entonces, lo sintieron. Húmedo. Frío. Maravilloso. El aire. Y con él, la lluvia. Gotas de agua sucia y helada cayendo a través del agujero irregular que el Shiden había abierto en el techo de la caverna. Kakashi tosió, sus pulmones quemando al recibir el oxígeno fresco. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, arrastrando a Anko con él. Ambos quedaron allí, en el suelo cubierto de pergaminos antiguos y polvo, jadeando, empapados por la lluvia que entraba, riendo entre toses. ¿Le diste? Jadeó Anko, limpiándose el barro de la cara. Le diste justo en el maldito centro. Buena puntería, respondió Kakashi, con la voz rota. Se quedaron así un largo rato, dejando que la lluvia lavara el miedo y la asfixia. La luz púrpura se había desvanecido, pero ahora, a través del agujero allá arriba, se veía un parche de cielo gris oscuro. Salir fue una agonía física. Tuvieron que usar sus últimas reservas de chakra para escalar por el conducto destrozado, ayudándose mutuamente. Kakashi impulsaba a Anko. Anko tiraba de Kakashi. Era una danza torpe y dolorosa de miembros entumecidos y músculos desgarrados. Cuando finalmente emergieron a la superficie, rodaron sobre el barro del bosque. La tormenta había amainado a una llovizna constante y fría. El aire olía a pino mojado y a ozono residual. Nunca nada había olido tan bien. Kakashi se quedó tendido boca arriba, mirando las nubes que se movían rápido. Sentía cada cicatriz, cada hueso viejo, cada año de su vida pesando sobre él. Pero estaba vivo. Sintió movimiento a su lado. Anko se sentó, con las piernas cruzadas en el barro. Su gabardina estaba destrozada, y tenía un corte en la frente que sangraba lentamente, mezclándose con la lluvia. En su mano, sostenía el frasco de vidrio oscuro. Milagrosamente intacto. Kakashi se incorporó sobre sus codos, gimiendo levemente por el esfuerzo. Se subió la máscara de nuevo, cubriendo su rostro, volviendo a ser el ocaje, el misterio. Pero ambos sabían que la barrera ya no era impermeable. Ella había visto debajo. ¿Vas a tirarlo?, preguntó él. Anko miró el líquido violeta. Lo agitó, viendo cómo capturaba la poca luz de la luna que se filtraba. Pensé en ello, admitió. Pensé en romperlo y dejar que la última bondad de Orochimaru se pudriera en el suelo. ¿Pero? Pero tú tenías razón, maldito seas. Anko sonrió, una sonrisa torcida, cansada, pero genuina. Tengo derecho a quejarme del dolor de espalda. Tengo derecho a ver en qué se convierte este mundo aburrido que tú y Naruto construyeron. Con un movimiento rápido, destapó el frasco.
El olor químico fue agrio, pero ella no dudó. Se lo llevó a los labios y bebió el contenido de un solo trago, haciendo una mueca de asco. Tiró el frasco vacío hacia los árboles. Se rompió con un tintineo agudo. Sabe a medicina barata y a ego, dictaminó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Kakashi la observó. No hubo una transformación mágica, ni luces brillantes. Solo Anko, mojada, sucia y viva. Tal vez un poco más erguida. Tal vez con un peso menos en los hombros. ¿Te sientes diferente? Me siento hambrienta, dijo ella, poniéndose de pie y extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Me debes una cena, Hokage. Y no me refiero a ramen instantáneo. Quiero algo caro. Algo que haga llorar a tu billetera. Y sake caliente. Mucho sake. Kakashi tomó su mano. El agarre fue firme. Cálido. Se puso de pie, sus rodillas protestando, pero se mantuvo firme. Conozco un lugar, dijo Kakashi. Es tranquilo. Sirven buena comida. Y nadie pregunta por qué el Hokage está cenando con una ex alumna de Orochimaru cubierta de barro a las 3 de la mañana. Suena perfecto, dijo Anko. No le soltó la mano inmediatamente. Apretó sus dedos por un segundo, un código silencioso que decía gracias y estoy aquí y te vi. Luego, soltó el agarre y comenzó a caminar hacia el sur, hacia las luces distantes de Konoha. Vamos, ataque. Si llegamos antes del amanecer, todavía puedes fingir que dormiste en tu cama. Kakashi se quedó un momento mirándola alejarse, una figura fuerte y desafiante contra el bosque oscuro. Se tocó la máscara, justo donde los dedos de ella habían rozado su piel. La lluvia había parado por completo. El silencio del bosque ya no era opresivo, era pacífico. Voy detrás de ti, dijo él, y comenzó a caminar. No había enemigos que vencer esa noche. No había guerras mundiales en el horizonte. Solo dos veteranos caminando a casa, con cicatrices que sanaban despacio, y la promesa de una cena caliente. Por primera vez en mucho tiempo, Kakashi Hatake no se sintió como un espantapájaros en un campo vacío. Se sintió, simplemente, como un hombre que caminaba junto a una mujer bajo la lluvia. Y eso, pensó mientras alcanzaba el paso de Anko, era suficiente.